Hola, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Iván Edraí Padilla Prieto del grupo ITA 67 de Mecatrónica Área de Automatización y les voy a exponer un caso para el resultado de aprendizaje de la materia de Ingeniería de Proyectos. Mi caso sería fallas recurrentes en línea de producción de PCBs en faros automotrices. Un poquito sobre la empresa. Se llama Luther SADCB. En la empresa Luther SADCB se fabrican PCBs electrónicas para los faros de los vehículos automotrices de gamas altas para empresas de primera tecnología. Un poquito de nuestra misión sería producir los faros automotrices con mayor y excelente calidad del mercado en la actualidad, para ser una de las mejores empresas con más tecnología y renombre, y a su vez ayudar al medio ambiente. En nuestro caso existen fallas en el PCB y nuestro objetivo sería reducir como tal esas fallas en el PCB, y mediante un análisis nos hemos dado cuenta que durante los 3 turnos de producción se ha identificado una falta y una alta incidencia de fallos en el equipo de prueba IST, que es In-Circuit Test, el cual tiene la función crítica de validar la integridad eléctrica y funcionalidad de los componentes montados en los PCBs de los faros. Estas fallas comprometen la capacidad del sistema para asegurar la conformidad de las tarjetas electrónicas con los requisitos técnicos del sector automotriz previamente calificados mediante normas y algunas normas internas. Aquí están un poquito de las fallas. En resumen, tenemos 10 fallas, las cuales están listadas en esta tablita. Un poquito sería, la primera falla sería 5 volts low, que sería una falla en defecto en PCB. Sería la siguiente 10 volts high, igual un defecto en la falla en PCB. Luego la siguiente falla sería current low, que de igual manera sería un defecto en el PCB. Y nos pasamos a la siguiente, que sería no voltage, que sería un defecto en la máquina de test, en la máquina IST. En la siguiente sería short comp, que sería un defecto en el PCB. Un missing comp, que sería un defecto en PCB. Luego current high o corriente alta, que sería defecto en la máquina ICT. Una falla en el circuito o fail circuit, que sería defecto en la máquina ICT también. Luego sería baja potencia, que de igual manera sería defecto en la máquina ICT. Y 24 volts low, que es el voltaje a las que se prueban, en defecto en el PCB. Aquí están los datos estadísticos en el proceso. Como tal, tenemos el número de fallas en la línea de producción, que como les comenté son 10 en total, y las fuimos analizando y desglosando durante los 3 turnos que se tienen al día. Por ejemplo, 5 volts low, se detectó que hay una falla en el primer turno, 2 fallas en el segundo, 3 fallas en el tercero. En 10 volts high, 3 en el primero, 1 en el segundo y 3 en el tercero. Current low, 2 en el primero, 1 en el segundo y 3 en el tercero. En no voltage sería 1 en el primero, 1 en el segundo y 3 en el tercero.
Luego sería short comp, que sería 3 en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Luego missing comp serían 2 en el primero, 1 en el segundo y 1 en el tercero. Current high serían 2 en el primero, 3 en el segundo y 2 en el tercero. Hubo una falla en el circuito, encontramos 2 fallas en el primero, una falla en el segundo y 3 fallas en el tercer turno. Baja potencia sería una falla en el primero, 2 fallas en el segundo y una falla en el tercer turno. Y por último, en la última falla detectada de 24 volts low, 3 fallas en el primero, 3 fallas en el segundo y 2 fallas en el tercer turno. Aquí les muestro nuestro histograma, en donde se fue graficando nuestras fallas, en total 10, con el número de incidencias en esta falla y en los diferentes turnos. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el tercer turno se tiene mayor número de incidencias. Aquí les mostramos un poquito de nuestro diagrama de Pareto, en el cual nos damos cuenta que el 80% de fallas son nuestras primeras 3, que sería 10 volts high, short comp y 24 volts low, que en resumen, como se muestra aquí en esta tablita, serían defectos en el PCB. Se muestra aquí un poquito. Entonces si resolvemos si atacamos desde ese punto, podemos llegar al 100% de fallas o reducir ese número de fallas. Aquí le mostramos un poquito de nuestras causas y efectos, un diagrama de Chicago, en donde nuestro problema sería la disminución de fallas del 10% en la línea de producción. Analizando nos damos cuenta que están estos componentes, los cuales en materiales serían componentes electrónicos defectuosos o algún componente electrónico equivocado de parte de los empleados en producción que se equivocan de componente. En medición sería error en la medición de variables eléctricas o la falta de inspección de los componentes. Como tal, en mano de obra sería que los empleados en piso de producción no tienen una capacitación eficiente y que los autores de calidad no aplican métodos de calidad eficientes. En las máquinas sería que falta mantenimiento en el tester, alguna actualización de software o desgaste en los pines de prueba. En el método sería que no se aplican los estándares de calidad como tal y que hay un proceso deficiente. Y en el medio ambiente sería que no se controla la humedad y la temperatura y que los empleados no tienen buena protección a ISD o a electricidad estática y puede dañar las PCBs o el tester. Aquí les muestro un poquito de nuestro diagrama de dispersión y correlación, en el cual aquí muestra un poquito más gráfico que en el tercer turno hay más fallas que por ejemplo en el segundo o en el primer turno. Y generamos un diagrama de flujo en el cual para disminuir las fallas se hace un análisis en el proceso de producción de las PCBs y nos preguntamos si el personal está capacitado y hay un excelente uso de normas de calidad. Si las dos condiciones se aplican y es un sí,
se mejora el proceso de producción y a la vez hay 0 fallas o disminución de fallas. Si no, se necesitaría hacer una capacitación del personal y si funcionara sería un incremento de producción. Si no, sería la contratación de personal más capacitado. Si como tal, con esta contratación de personal capacitado, el problema se soluciona, se finalizaría el proceso e igual habría 0 fallas. Y si no, se tendría que hacer un cambio de planteamiento hacia ver si sería el personal o tal vez nuestros proveedores de componentes. Y esto sería todo. En resumen, se concluye que el número de fallas, que el mayor número de incidencia en la línea de fallas en producción sería en el tercer turno, y que para reducir el mayor número de fallas tendríamos que atacar los problemas en la PCB para así llegar a un 100% de detección de fallas y reducirlas. Mejorar todas estas condiciones de materiales, medición, mano de obra, máquinas, método y medio ambiente, y enfocarnos principalmente en el tercer turno. Y eso sería todo. Muchas gracias.